Buenas noches, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias que usted debe saber antes de que acabe el día. En este inédito Memorial Day, multitudes llenan las playas reabiertas de costa a costa y no todos con mascarilla ni distancia social. Además, se levanta la prohibición de desalojos que había en varios estados. Hablamos con una madre soltera que perdió su trabajo y ahora puede quedar sin techo. Y crece la presencia de los latinos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Héroes se entregan todo por este país, pero no olvidan sus orígenes. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro, edición especial. El de hoy fue un Memorial Day o un Día de los Caídos solemne y doloroso, con el desafío de que no se disparen los contagios de coronavirus. Desde que comenzó la pandemia hasta ahora hay más de 1.600.000 personas infectadas en Estados Unidos. Más de 98.000 han fallecido. Es un número de muertes que ya se acerca a los 100.000. Y hoy, con ese número en mente, en cada momento hubo recordatorios de que este día festivo era distinto. Las multitudes tomaron ventaja del inicio oficial del verano y muchos lo hicieron sin cubrebocas y sin distancia social. Carla Mesola reporta. Así, repletas de personas lucieron muchas playas del país en este fin de semana largo por el Día de los Caídos. Yo me siento poquito nerviosa, por eso me traje mi máscara, nomás que no esperaba ver tantas personas. Sin distanciamiento social ni mascarilla como protección, muchos se sintieron preocupados por estas imágenes. Mucha gente no trae máscara, otras las traen en la mano. Yo pienso que todavía es muy pronto para que caiga tanta gente. Esta es la primera vez en meses que miles salen de casa para divertirse. We need to enjoy the sunshine. Vitamin D is crucial. Hombro a hombro en el lago de Ozarks en Missouri, cientos de jóvenes disfrutaron de una fiesta en piscina y un río en Arizona estaba repleto de familias, por lo que era difícil mantener la distancia. La gente tiene que salir. En Isla del Padre, Texas, llegaron 50.000 personas y apenas hoy comenzó a despejarse. En ese estado, un parque acuático reabrió a miles de personas a pesar de la restricción de autoridades. Algunos de los viajeros por el Memorial Day manejaron hasta por 8 horas para llegar a las playas reabiertas. Una reunión se volvió violenta, dejando a 6 personas heridas en Florida, donde a pesar del mal tiempo, los vacacionistas tomaron las playas. En el sur de California cerraron algunos estacionamientos para limitar el número de visitantes, mientras oficiales de seguridad pedían usar mascarillas. En muchas de estas celebraciones había gel antibacterial y se les tomó la temperatura a los presentes. Sin embargo, autoridades sanitarias recuerdan que el distanciamiento social es primordial en la lucha contra el COVID-19. Carla Mesola, Noticias Telemundo. Bueno, en cuestión de semanas sabremos las consecuencias de estas multitudes. Pero bueno, al final es un día para recordar a los soldados caídos en combate. El presidente Trump participó en 2 ceremonias de homenaje y lo hizo sin mascarilla. Su rival demócrata Joe Biden, que apareció en público por primera vez en semanas, sí se puso el cubrebocas. Cristina Londoño tiene los contrastes. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Julio. Muy buenas noches. El primer Memorial Day se celebró en el Cementerio Nacional de Arlington en 1868. En ese entonces se conocía como el Día de la Condecoración. Y nunca habíamos vivido en estos 152 años un Memorial Day como el de hoy, aislado, solitario, triste, en el que estamos en una batalla contra un virus contra el que no sabemos pelear. El día y los honores le corresponden al 1.000.000 de uniformados que han entregado sus vidas peleando por Estados Unidos. Pero el presidente Trump y la máscara que no se puso nuevamente en los titulares. El contraste lo dice todo. Aquí tienen al ex vicepresidente Joe Biden en su primera salida desde mediados de marzo. Toda su comitiva llevaba el rostro cubierto, en comparación con muy pocos de los asistentes a este otro evento, también al aire libre del presidente en Baltimore, Maryland, en que, alejado de su audiencia, destacó el sacrificio de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el COVID-19. Tens of thousands of service members and National Guardsmen are on the front lines of our war against this terrible virus. Caring for patients, delivering critical supplies. Trump desafió al alcalde de Baltimore, una ciudad aún en cuarentena, quien le había pedido al presidente que no fuera. Estamos en medio de una pandemia y su viaje no es necesario, le dijo. Pero la Casa Blanca respondió que los caídos a los que recordamos hoy no se quedaron en casa y Trump tampoco lo haría. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Y hoy además el presidente amenazó con mover la convención republicana del lugar. Está prevista para agosto en Carolina del Norte, pero Trump quiere que haya gente en el estadio. Dice que el gobernador hasta ahora no le ha podido garantizar esto, así que ya la quiere mover. Bueno, hasta aquí la política. Hay un caso que sacude al sur de la Florida. Es la historia de un niño con autismo que falleció en un canal. En un inicio la madre aseguró que un hombre había secuestrado al menor y luego apareció muerto. Después la mujer confesó que ella misma ahogó a su hijo. Los detalles son de verdad sobrecogedores. Algunos vecinos aseguran haber visto todo. Yesenia Hattie Barrett habló con ellos. En donde ven la flecha roja, ahí mismo fue el lugar donde lo tiraron. A 4 días de la trágica muerte de Alejandro Ripley, los residentes del vecindario en donde presuntamente su madre intentó ahogarlo por primera vez el pasado jueves, continúan preguntándose si hubieran podido salvarle la vida al pequeño de 9 años. Mis vecinos están destrozados, o sea, moralmente están destrozados porque lo vieron con vida. Aseguran que la madre del niño, Patricia Ripley, adoptó una reacción sospechosa mientras su hijo se ahogaba, quien por su condición severa de autismo no podía pedir ayuda. Cuando estaba en el agua, ven que la madre ya se estaba alejando, sin gritar, sin hacer un tipo de ruido. No se veía el intento de ella de realmente sacarlo del agua, ni tampoco se veía desesperada ni angustiada. La policía pudo obtener un video de vigilancia del instante en que la madre de Alejandro presuntamente lo empuja al canal y se aleja. Las acciones de los vecinos salvaron en esa ocasión al niño. Hubo una de las vecinas, de la esposa del señor que lo rescata, que le gritaba: ¿usted por qué me está pidiendo ayuda a mí en vez de estar ahí en el agua con su hijo tratando de sacarlo junto con mi esposo? Le voy a llamar a la policía. Le advirtió que le iba a llamar a la policía, sin embargo, después, cuando ya todo se calmó, no lo hicieron. Cuando lo sacaron, lo estaban agarrando y regañándolo. Y ya yo creía que estaba bien y nada iba a pasar, pero nunca me imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Gracias a Yesenia Hattie Barrett por ese reporte. Un horror. Nos vamos a ir a otras cosas. Miles de familias, muchas de ellas latinas, en todo el país podrían quedarse pronto sin un techo. La protección a inquilinos que no pueden pagar la renta está por terminarse en algunos estados. Esas medidas evitaron desalojos en medio de la crisis del coronavirus, pero estados como Illinois, Florida, California levantarán las protecciones en junio y otros estados ya lo hicieron. Bueno, en el estado de Utah, por ejemplo, la pausa en los desalojos ya venció. Desde el 14 de mayo no hay protección para los residentes que no puedan pagar. Entre ellos está la señora María Rodríguez, que nos acompaña esta noche desde Salt Lake City. Yo le agradezco mucho, María, que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Usted es madre soltera, María. Tengo entendido que tenía 2 trabajos por la pandemia, perdió los 2 trabajos. Han sido días muy duros, ¿cierto? ¿Cómo está usted? Pues con muchas deudas, muy preocupada. Pensando cómo voy a hacer para salir adelante. ¿Cuánto tiempo lleva así, con esta angustia? Llevo 3 meses sin trabajar, prácticamente los mismos sin pagar renta y pensando, o sea, que tengo que pagar o voy a ser desalojada. No sé dónde, no tengo dónde más vivir. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo le hace para seguir adelante? Pues ni yo sé. Creo que cuando uno es madre soltera, uno se vuelve muy fuerte. ¿Ha platicado usted con la persona que le renta su departamento para llegar a un acuerdo, para que no la saquen de su casa? Yo platiqué con el manager y le dije que si me tenía un poco de paciencia. Él me dijo que sí, pero ya me dio el papel de desalojo. Me dijo que ya prácticamente ya para el 5 del mes que entra yo tengo que pagar o no sé, me tengo que salir. Por lo que yo supe, el gobernador dio un incentivo para nosotros los que no tenemos documentos. ¿Dónde se fue ese dinero? Que no nos pueden ayudar. Si no me pueden ayudar a mí, que soy madre soltera, que no tengo nadie que me ayude, que no tengo trabajo, ¿a quién entonces pueden ayudar o a dónde puedo yo recurrir por ayuda? Sabe que yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Que muchos inmigrantes sin documentos como usted, que están trabajando, que están contribuyendo, pues no están recibiendo los beneficios del gobierno federal. De verdad que espero que las cosas se vayan componiendo para usted y para su familia. Gracias por platicar con nosotros, ¿eh? Ok, muchísimas gracias.
Bueno, difícil. Si usted está en una situación similar como la señora María, en el riesgo de que lo saquen de su casa, en la página de internet justshelter.org puede encontrar recursos de ayuda en su propia comunidad, justshelter.org. Y en México la situación también está difícil. Podrían perderse hasta 1 millón de empleos ahí. El presidente López Obrador dijo esto, pero bueno, resaltó que confía en que su gobierno creará 2 millones de puestos de trabajo. En la calle, sin embargo, no son tan optimistas. Muchos mexicanos que han perdido el empleo no han recibido ninguna ayuda. La empresa ya no tuvo para seguirnos solventando los sueldos, pero se supone que el presidente nos había dicho en sus informes que no se iba a quitar ningún empleo. Los economistas sostienen que en realidad el número de puestos de trabajo perdidos en México no será 1 millón, como dice López Obrador, sino el triple, 3 millones de empleos perdidos. En Ciudad Juárez, migrantes en un albergue dicen que se contagiaron ahí del coronavirus y no están recibiendo ningún tratamiento. Roberto Delgado tiene su historia. La Secretaría de Salud informaba del contagio por coronavirus de un grupo de migrantes dentro del albergue Leona Vicario y de las medidas que se tomaron para aislarlos de los demás. Todos están asintomáticos prácticamente, nada más uno de los positivos tenía algo de tos en el tiempo que estuvimos viendo desde fuera porque es... Sin embargo, estos mismos migrantes que fueron aislados difundieron un video donde piden la ayuda de las ONGs. Nos trancaron, cerraron todo para ni una persona salir y ni una persona está saliendo en la calle a mucho tiempo. Por una simple tos no nos dan un medicamento, tan siquiera nos traen algo de tomar, alguna vitamina o algo para que se nos baje lo que es la tos o algo. Los niños se están deshidratando. Los migrantes aseguran que han sido los mismos empleados del albergue los que han llevado el contagio a los que están ahí. Bueno, aquí todos necesitamos ayuda, aquí están violando los derechos humanos de nosotros. Mira, aquí nos quitan hasta los teléfonos. Telemundo trató de conseguir una versión de los encargados del albergue, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Roberto Delgado, Noticiero Telemundo. Así la frontera. Y hay otros estados en México superados por el número de muertes de COVID-19. Guerrero, por ejemplo, ahí se ordenó cavar 300 fosas en un cementerio de Acapulco, porque los crematorios de la ciudad están rebasados. La alcaldesa asegura que de 25 muertes diarias en el puerto, 10 son por coronavirus. Y esto se repite en otras partes del país. Empleados del cementerio y crematorio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pasan largas jornadas de trabajo y además corren el riesgo de contagiarse. En condiciones normales, sus empleados dicen que recibían 3 cuerpos al día. Hoy son entre 15 y 20. Estados Unidos adelantó la prohibición del ingreso al país de pasajeros desde Brasil para mañana martes. Esto es 2 días antes de lo que se había dicho originalmente. La decisión ocurre cuando el número de muertes diarias en Brasil ya superó por primera vez el de Estados Unidos. En aeropuertos como el de Sao Paulo, los turistas varados no ocultan su desesperación por salir de Brasil. Vine como turista y entonces me cogió la pandemia aquí en Brasil. Llegué porque no tenía dónde quedarme, sin dinero. Están llegando muchas ayudas humanitarias, más no es factible para nosotros quedarnos en un aeropuerto. Brasil se ha convertido en el país con más casos después de Estados Unidos. Su presidente, Jair Bolsonaro, ha minimizado por meses la gravedad del coronavirus, incluso lo calificó en un momento de una pequeña gripe. Bueno, de regreso en este Memorial Day, el país rindió tributo a los hombres y mujeres con uniforme que entregaron su vida por este país. Y es un sacrificio que cumplen también en medio de la pandemia. Desplazados para responder a la emergencia, casi 6,000 miembros de las fuerzas militares han sido diagnosticados con coronavirus. De ellos, 161 tuvieron que ser hospitalizados, más de 3,000 ya se han recuperado, 2 lamentablemente han muerto. De todas las fuerzas, la Marina es la más afectada, con más de 2,300 casos, es decir, casi el 40% de todos los contagios. El trabajo de estos hombres y mujeres durante la pandemia hace la diferencia. Y hoy en Memorial Day les rendimos tributo. Destacamos sobre todo la labor de los latinos en las Fuerzas Armadas. Yo ingresé a las Fuerzas Armadas, lo hice por mi mamá y mis tías que vinieron a este país y como inmigrantes. Me encanta servir, me encanta poder hacer la diferencia
amo este país que me ha dado tantas oportunidades. La representación latina en las Fuerzas Armadas crece cada día. En su experiencia, ¿qué cree que aportan los latinos a las Fuerzas Armadas? La disciplina, la hermandad, la ética en el trabajo. Estos héroes latinos reconocen que en su servicio a la nación, su familia es uno de los factores más importantes. Yo diría que también sirven con nosotros. Es esencial para la carrera de un militar profesional. Casi todas las historias dentro de las Fuerzas Armadas son de superación. Y este es el caso del coronel Armando Hernández, el hijo de una inmigrante mexicana, madre soltera, que trabajó limpiando casas. Pero él desde muy joven soñó en grande e ingresó a la prestigiosa Academia Militar West Point. Fue duro porque fui el primero y hubo varias personas que me dijeron, Armando, no vas a poder, pero también hubo personas que me dijeron, síguele, tú puedes. De acuerdo con el Departamento de Defensa, en 2017 había más de 33.500 mujeres hispanas sirviendo en las Fuerzas Armadas, las cuales están haciendo sentir su presencia más que nunca. Yo he corrido 7 maratones, 13 medios maratones y somos iguales. Los he corrido con compañeros de trabajo, los medios maratones, y a veces les gano. Ahora mismo tenemos un enfoque muy grande en capacitar a las mujeres para que puedan llegar donde quieran llegar. Mujeres y hombres con un propósito en común: proteger y servir a la nación que les brindó todas las oportunidades. Héroes que merecen un reconocimiento. Pues muchas gracias a las Fuerzas Armadas, fue un placer platicar con ellos. Al regresar, ¿quiere usted saber cómo sobrevivir al ataque de un oso? Pues un niño con nervios de acero nos da la muestra, le diremos cómo consiguió salvar su vida. En Italia, un oso gigantesco acechó a un niño y su familia vio la escena, incluso el padre lo grabó todo. Ahí está, sucedió en las montañas Dolomitas, al norte del país, y ahí lo ven, 12 años, 12 años, y el pequeño mantiene la calma, no corre para no alarmar al animal, y cuando al final consiguió regresar con su familia, el oso dejó de seguirlo y desapareció. ¿Qué tal, Bueno, en Corea del Sur, una imagen tridimensional de olas de mar causa sensación. Es la pantalla publicitaria más grande del país. Proyecta cada hora, durante solo 1 minuto, esta imagen. Sorprendente, ¿no? Según sus creadores, lo que buscan es transmitir un sentimiento de tranquilidad en estos tiempos de crisis, pero, bueno, no sé usted, ¿lo estresa o lo relaja? Parece que el mar se viene encima. Al regresar, 2 médicos cantan God Bless America en medio del circuito de carreras de Indianápolis. Vamos y venimos. Quédese. Hay interpretaciones conmovedoras y esta. 2 médicos cantando en el circuito de Indianápolis, que se supone albergaría la carrera Indy 500, pero fue suspendida por la pandemia. El canto fue dedicado a quienes luchan contra el COVID-19. Y así nos vamos, un día a la vez. Buenas noches.